Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio de adoración al Señor y lo invito a hacerlo con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno número 199 de nuestros seminarios, alabamos al Señor que es digno, al Cordero que es digno de ser alabado y de ser glorificado. Himno 199. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre. Amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por este día que Él nos da y nos permite poder estar alabando el nombre del que es digno de ser alabado, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este Cordero, mis hermanos, como dice la palabra del Señor, que sin mancha y sin contaminación se presentó por cada uno de nosotros. Y para llevar, mis hermanos, la culpa, llevar el pecado nuestro, por eso Él es digno de ser glorificado, de ser enaltecido para la gloria de su nombre. Dios nos bendiga. Vamos a orar en esta hora, vamos a presentarnos al Señor pidiéndole que Él sea con nosotros en este día, que Él vaya guiando nuestras vidas en este servicio de adoración a su nombre, este servicio que hacemos para enaltecerle y así también para buscar el consejo, para buscar la enseñanza que Él tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga, mis hermanos, pidiendo al Señor por las necesidades, las peticiones que van llegando, mis hermanos, cada día a nuestra iglesia, y así por cada petición, por cada necesidad personal que pueda tener cada uno. El Señor también tiene poder para obrar, el Señor tiene poder para mover su mano poderosa, mis hermanos, y responder nuestras plegarias, si pedimos con fe en el nombre del Señor. Vamos a orar por todo esto y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro, una vez más, venimos ante su presencia, Dios mío, agradeciéndole, Señor, Padre amado, por su misericordia.
Dios mío, alabamos, Señor, y santificamos su nombre, oh Dios mío, porque usted es digno de ser alabado, oh Señor, de ser glorificado. Oh Dios mío, como dice ese himno, Padre, el cual cantábamos. Oh Dios mío, es al loor a ti, Padre bendito. Todo loor, toda honra es a usted, mi Señor Jesús, porque usted es, Señor amado. Oh Dios mío, Señor, ha hecho, Señor, todo lo necesario. Ha hecho, Dios mío, lo que el hombre no ha podido hacer. Oh Dios mío, usted lo ha hecho posible, Padre. Es presentarnos un camino, Señor, al Padre. Un camino de esperanza, un camino, Señor, Dios mío, de salvación. Gracias, Señor, porque usted es bueno para con nosotros. Cada día, Señor, usted muestra su fidelidad. Usted permanece fiel a nuestro lado. Por eso le alabamos, le damos gloria, Señor. Dios mío, le bendecimos, Padre, por toda su misericordia. Le pedimos, Señor, Dios mío, también que usted nos ayude en esta hora, que usted, Dios mío, nos guíe por misericordia, nos dé la fuerza, Señor. Padre amado, podamos, Señor, tener un oído atento a su palabra, un corazón dispuesto, Señor, Dios mío, a recibir la enseñanza para nuestra vida. Padre bendito, entendemos, Señor, que usted tiene el conocimiento, que usted tiene, Señor, el entendimiento, Padre, completo de todas las cosas, algo que nosotros no tenemos, Señor, mas mediante su ayuda queremos recibir, Padre bendito, Padre amado, la enseñanza, oh Dios mío, que usted tiene para nosotros en este día. Dios mío, tome dominio de todas las cosas. Ayude usted, Señor, Dios mío, el necesitado. Dios mío, las necesidades de sus hijos, las necesidades, Señor, Dios mío, de su iglesia, usted las conoce. Pueda usted obrar, pueda usted ayudar, Dios mío, los enfermos, los necesitados, los que están pasando, Dios mío, momentos de crisis, Señor, en su familia, en sus trabajos, Señor, Dios mío, en su salud, Padre. Usted tiene poder para obrar, usted tiene poder para ayudar, Dios mío, Señor, a salir adelante, como dice su palabra, Señor. Jehová, el Señor es mi fortaleza, quien hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Oh Dios mío, en ti confiamos, Señor. Dios mío, te rogamos tu bendición sobre cada vida, cada corazón, Dios mío, que en esta hora está participando de este servicio, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, y que nos levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz los bendiga en esta hora. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual tendremos en 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Habiéndolo encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina,
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios bendiga nuestras vidas con la lectura de la palabra del Señor. A continuación vamos a orar también presentándonos a Dios, pidiendo que Él sea guiando nuestras vidas a través de la enseñanza de esta su palabra, porque sabemos que es palabra del Señor, no es palabra nuestra. Y si es palabra del Señor, mis hermanos, es importante que podamos poner atención, porque como dice uno de estos versículos, toda esta escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito para nuestras vidas. Dios nos bendiga, vamos a orar y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más le damos gracias, Padre, por su misericordia y por su amor. Padre amado, por la palabra que usted habla en nuestras vidas en este día. Ayúdanos, Señor, para que al exponernos, Señor, a su palabra, podamos, Dios mío, Señor, oh Dios mío, recibir, Padre bendito, la enseñanza que usted quiere entregar a nuestros corazones. Señor, usted conoce nuestras vidas y nada podemos ocultarle, Dios mío. Padre amado, nada podemos, Señor, aparentar delante de su presencia, porque usted conoce todas las cosas. Y es por eso que le pedimos, Señor, que usted hable en nuestras vidas conforme a nuestra necesidad, conforme, Dios mío, Señor, oh Dios mío, Señor, usted entienda, Padre, que necesitamos, Señor, recibir. Ayúdenos, Dios mío, a mirarle a usted, a estar atentos a su palabra. Oh Dios mío y Señor, y por sobre todo, ayúdenos a ponerla en práctica, a ponerla por obra para su gloria, Dios mío. Oh Padre amado, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, Dios mío, Padre, ese alimento espiritual a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, a nuestras mentes, Dios mío. Te rogamos, Señor, que esta su palabra, Señor, oh Dios mío, pueda obrar conforme a nuestra necesidad. Y todo se lo pedimos, Señor, por misericordia, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor, primeramente, por este día que Él nos permite realizar este servicio para la gloria del Señor. Gracias a Dios por esta tarde que el Señor nos da de poder reunirnos y poder abrir estas sagradas escrituras y meditar en ellas, ver el tiempo también, mis hermanos, que estamos viviendo. Porque sabemos que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña, mis hermanos, para todo tiempo. Entendemos que esta palabra, mis hermanos, no era solamente para la iglesia del primer siglo. Entendemos que esta palabra no era solamente, mis hermanos, para el pueblo de Israel, sino entendemos que esta palabra, mis hermanos, es para cada uno de nosotros, para aquel, mis hermanos, que busca del Señor. Aquí en su palabra puede encontrarle y aquí puede ver, como dice la palabra del Señor en los evangelios, ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos manda a escudriñar la Escritura, porque dan testimonio de Él y en ella dice que nos parece que encontramos la vida eterna. Alabado sea el Señor, Dios nos bendiga esta tarde, Dios nos dé de su bendición y nos ayude el Señor para poder estar mirando atentamente lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Gracias al Señor porque Él me ha guardado también junto a mi familia. Dios nos ha sostenido en su misericordia
En este tiempo Dios nos ha guardado, nos ha ayudado para la gloria de su nombre, y podemos testificar que Dios es fiel, que Él no nos deja solos, que Él no nos olvida, sino que Él está siempre con su oído presto a escuchar nuestras oraciones. Dios nos bendiga, mis hermanos. Tenemos un gran privilegio de poder ser hijos del Señor. Tenemos una gran bendición, algo que no todos tienen, de poder tener un Dios real a quien acudir, un Dios verdadero. Sabemos, el mundo, mis hermanos, hoy día se crea muchos dioses. De todas las cosas que tiene, muchas veces el hombre crea su propio Dios, del trabajo, del dinero, de los bienes, de la fama, de la imagen. Muchas veces el hombre crea su propio Dios. Pero es un Dios, mis hermanos, como dice la palabra del Señor, un Dios que tiene, mis hermanos, no tiene un poder real, sino que una falsedad. Pero gracias al Señor, porque hoy nosotros conocemos a un Dios verdadero, a un Dios real. Y todo eso se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo, que obró, mis hermanos, redención en nuestras vidas. Las glorias sean para el Señor. Dios nos dé la fuerza. Tenemos esta palabra también aquí en el libro de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Muchos sabemos, mis hermanos, cómo era la relación entre Pablo y Timoteo, que llegó a ser, mis hermanos, como la de un padre y un hijo en el sentido espiritual. Dios nos bendiga, mis hermanos. Y entendemos, y por lo que vemos en la palabra del Señor, había una relación muy estrecha en estos hombres, en Pablo y en Timoteo, la cual los llevó, mis hermanos, como habla en el libro de Hechos, a realizar una labor importantísima, mis hermanos, para la iglesia del primer siglo, ya que por ellos, mis hermanos, fueron fundadas iglesias, fueron establecidos, mis hermanos, principios y doctrinas que aún rigen, mis hermanos, en la iglesia en la actualidad, o en gran parte de la iglesia, mis hermanos, porque sabemos que hay iglesias que definitivamente se han apartado de la doctrina bíblica y han seguido, mis hermanos, su propia doctrina, su propia enseñanza, y como vemos también en la palabra del Señor, esto tampoco es algo nuevo, porque desde el tiempo en que Pablo y Timoteo predicaban, ya habían hombres, mis hermanos, que se habían desviado de la verdad y se habían apartado, siguiendo sus propias ideologías, siguiendo sus propios pensamientos y doctrinas. Pero gracias al Señor por esta palabra, mis hermanos, porque si queremos verificar una verdad, tenemos, mis hermanos, el mejor instrumento para hacerlo, que es la palabra del Señor. Y como le decía, esta relación que Pablo tenía con Timoteo, lo llevó, mis hermanos, a estar conectados, no solamente el tiempo que estuvieron trabajando juntos, sino, mis hermanos, después que Pablo fue encarcelado en Roma, aún pudieron ellos seguir en contacto a través de estas cartas, que son enseñanzas, mis hermanos, pero no son cualquier enseñanza, sino que son enseñanzas inspiradas por el Señor. Y ahí la importancia de la que nosotros también nos beneficiamos de estas enseñanzas para nuestras vidas. El Señor nos bendiga en su misericordia. Pablo en esta segunda carta, mis hermanos, habla a Timoteo con la intención de animarle, con la intención, mis hermanos, de fortalecerle, con la intención de que él estuviera, mis hermanos, cada día más preparado para la labor que él tenía que enfrentar. En el capítulo 1, mis hermanos, Pablo exhorta a Timoteo, exhorta a que él se esforzara, a que él avivara, mis hermanos, el fuego del don que él había recibido. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el lugar donde Timoteo estaba pastoreando, ejerciendo su labor, no era un lugar fácil para hacerlo, era una metrópoli, una gran ciudad, donde se veían muchos tipos de enseñanzas, muchas costumbres paganas, tradiciones, las cuales, mis hermanos, pudieron en algún momento hacer flaquear la fe de Timoteo, hacer, mis hermanos, debilitarse de alguna forma y aún avergonzarse del llamado que él había recibido. Por eso Pablo le habla en el capítulo 1 de esta segunda carta, en el versículo 6,
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos ayuda en su misericordia. Esta exhortación nos hace pensar de que realmente Timoteo estaba pasando un momento difícil en su vida como cristiano, como hijo de Dios. Estaba pasando, mis hermanos, tal vez un momento de debilidad en él. Pero lo importante, mis hermanos, como lo muestra la palabra del Señor, es no quedarse inmerso en ese momento de debilidad, no quedarse sumergido, mis hermanos, en ese momento de flaqueza, sino mirar al Señor, levantarse, mirar al Señor, mis hermanos, tomarse de su mano y ver lo que hemos recibido de parte del Señor, y ver y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ayuda en su misericordia a recordar lo que Dios sigue haciendo por nosotros y lo que Dios puede seguir haciendo, mis hermanos, si confiamos en Él. Dios nos bendiga en su misericordia. Dios nos dé la fuerza. ¿Por qué, mis hermanos, Pablo introduce su carta animando a Timoteo, animándole a seguir adelante? Porque lo que él iba a decirle más adelante iba a darle a entender a Timoteo de lo que estaba pasando era una parte solamente, y que lo que venía más adelante eran tiempos difíciles, eran tiempos peligrosos tanto para él y como el cristiano y los hijos del Señor de ese tiempo. El Señor nos bendiga, mis hermanos, y así también para nosotros, porque ese tiempo peligroso que vivió, mis hermanos, Timoteo, es el mismo tiempo que sigue siendo peligroso al día de hoy. El Señor nos bendiga en su misericordia. Y dice el versículo 1 del capítulo 3 que hemos dado lectura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El Señor nos bendiga. Los postreros quiere decir los últimos días. Y desde que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, mis hermanos, vino a esta tierra, entregó su vida, y luego de haber ascendido a los cielos y derramar su Espíritu, de ese momento comienzan los tiempos postreros, porque es una cuenta regresiva para la segunda venida del Señor. El Señor nos bendiga en su misericordia. Por tanto, hoy en día podemos decir también que estamos más que nunca en tiempos peligrosos. Y algo peligroso, mis hermanos, es algo que tiene la potencia de causar daño, que tiene, mis hermanos, la probabilidad de causar daño o de causar una catástrofe. Y en este sentido, mis hermanos, ese peligro que se vive hoy en la humanidad, que vivimos nosotros como cristianos, es el peligro de apartarse del Señor. Es el peligro, mis hermanos, de que la muerte, mis hermanos, está llegando a las vidas, llegando a los hombres que no tienen a Dios, y está causando desgracia, y está causando, mis hermanos, cosas terribles en la humanidad. Dios nos bendiga en su misericordia. El Señor nos dé la fuerza. Pablo, mis hermanos, dice una exhortación. La alusión de Pablo a los postreros días revela su urgencia. Los postreros días empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés, y continuará hasta segunda venida. Esto significa que estamos en los últimos días, por tanto hagamos lo que más podamos en el tiempo que Dios nos dé. Dios nos ayuda en su misericordia. También hace énfasis a la urgencia que tenemos, a la diligencia que tenemos que poner nosotros como hijos del Señor para hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dios nos ayude en su misericordia. Por eso Pablo, mis hermanos, estaba preocupado de que Timoteo estuviera, mis hermanos, en una condición de preparación, que estuviera preparado, que estuviera, mis hermanos, alerta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los hombres que vendrían y que ya obviamente están en el mundo, no iban a tener, mis hermanos, características buenas, no iban a tener, mis hermanos, buenas intenciones, sino al contrario, iban a tener, mis hermanos, malas intenciones, malos deseos. Por eso nombra y menciona todas estas características, todas estas, mis hermanos, cualidades que iban a identificar, mis hermanos, a los hombres en los posteros días. El Señor nos bendiga en su misericordia. Y cada una de las características que menciona Pablo, mis hermanos, encierra y conlleva, mis hermanos, a algo malo, a algo, mis hermanos, que tiene el potencial de destruir, el potencial de causar daño. Dios nos ayude en su misericordia, y que detrás de eso, mis hermanos, no está nada más ni nada menos que el espíritu del enemigo. Porque dice la palabra del Señor que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y detrás de cada una de estas cualidades que hemos mencionado está, mis hermanos, esa esencia, está ese espíritu de buscar la destrucción, de buscar, mis hermanos, el bien personal y el mal para los demás. Dios nos ayude en su misericordia. Y yo pienso, mis hermanos, que cada uno de nosotros de alguna forma hemos estado o hemos tenido que enfrentar o hemos tenido que presenciar o ver, mis hermanos, estas cualidades en más de una u otra persona que hemos visto o que hemos sido testigos de estas características. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza. Y pudiésemos pensar también que todas estas cualidades las veremos en personas del mundo, en personas, mis hermanos, que no conocen al Señor. Pero el versículo 5, mis hermanos, el versículo 4 y 5 dan características que aún pueden encontrarse dentro de la propia iglesia del Señor. Porque dice amadores de los deleites más que de Dios. O sea, no dice que aborrecerán a Dios, sino que van a amar los deleites más a los deleites que a Dios. Y el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Dios nos ayude en su misericordia. Tal vez el ver una persona, mis hermanos, que tiene estas características, verla actuando, verla, mis hermanos, desarrollando una de estas características, es muy peligroso. Pero es mucho más peligroso, mis hermanos, cuando vemos a alguien que tiene apariencia de piedad y por dentro oculta estas características. ¿Por qué? Porque uno, mis hermanos, al verla pudiese pensar que no hay maldad o que no hay, mis hermanos, malas intenciones dentro de esa persona. Pero dice que tendrán apariencia solamente, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cuál es el consejo para Timoteo en cuanto a todos estos hombres, sea creyente, o sea de la iglesia, o sea del mundo? A estos evita. A estos evita. Ese es, mis hermanos, el mejor consejo que Pablo encuentra para darle a Timoteo. A estos evita. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay peligro también para nosotros si mantenemos una relación o mis hermanos, una comunión con estos hombres. Hay peligro, mis hermanos, en eso. Dios nos bendiga en su misericordia. Dice el proverbio que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y es una realidad, mis hermanos. Por eso Pablo insta a Timoteo a evitar o apartarse de esos hombres que manifiestan estas características o de alguna forma dan indicios que tienen interés por estas cosas. A los tales evita. ¿Por qué? Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dios nos ayude en su misericordia, porque tienen, mis hermanos, no solamente estas características los hombres, sino que dice, hay
mujeres también que manifiestan y están cargadas de pecados y que también tienen, mis hermanos, pudiesen tener conocimiento de la verdad, porque dice que siempre están aprendiendo, o sea, están en contacto con la enseñanza, están en contacto con el conocimiento de la verdad, pero no llegan a un conocimiento pleno, no llegan a un entendimiento pleno, sino que están siempre aprendiendo, están siempre buscando nuevas doctrinas, siempre buscando nuevas enseñanzas, como los griegos, como dice la palabra del Señor, que estaban interesados en cualquier Dios nuevo que pudiese llegar, ellos estaban interesados. Así, mis hermanos, es la característica, así es lo que caracteriza y lo que muestra, mis hermanos, a estos hombres y mujeres que están obrando, mis hermanos, con este carácter peligroso de los hombres de los posteriores tiempos. Dios nos ayude en su misericordia y Dios nos ayude también a nosotros a esforzarnos cada día. Dios nos ayude cada día a poder tomarnos de la mano del Señor, aferrarnos al Señor y buscar de todo corazón el conocimiento pleno de la verdad en nuestros corazones, a buscar de todo corazón apartarnos de todas estas características que menciona del versículo 2 al versículo 5, apartarnos y no tenga ningún lugar en nuestro corazón estas características, no tenga ninguna influencia en nuestras vidas. El Señor nos ayuda en su misericordia, porque como hijos del Señor muchas veces podemos vernos tentados a actuar de esta forma, podremos vernos tentados a actuar de esta manera, a actuar sin afecto natural, a actuar, mis hermanos, calumniando, o a actuar, mis hermanos, con crueldad, o actuar, mis hermanos, con cada una de estas características podemos vernos tentados a actuar de esa manera. Pero Dios nos libre, Dios nos da la fuerza para luchar, Dios nos ayuda a tomarnos de la mano poderosa del Señor, porque creo, mis hermanos, que la única forma de poder vencer estas características, de poder vencer estas cualidades, es, mis hermanos, con el Espíritu del Señor, con el Espíritu de nuestro Dios, porque la palabra también habla en Gálatas 5 de las obras de la carne. Pero así como habla de las obras de la carne, las cosas que perjudican al hombre, que perjudican al cristiano, también habla, mis hermanos, del fruto del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu de Dios. Que ese Espíritu, mis hermanos, es el que nos da a nosotros la fortaleza, que obra en nuestras vidas, que obra en nuestros corazones, para poder, mis hermanos, ya no actuar de la manera, mis hermanos, que actúan estos hombres amadores de sí mismos, sino, mis hermanos, nos ayuda para actuar, mis hermanos, conforme al Espíritu del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece, el Señor nos moldea. Y el Señor, mis hermanos, pone su Espíritu en nosotros para movernos a actuar conforme a su voluntad, para movernos a actuar de manera contraria a cómo actúan los hombres sin el Señor, o a cómo actúan los hombres, mis hermanos, que no conocen al Señor y aunque le conocen, pero no le dan la gloria y no le dan la honra. Dios nos ayude, mis hermanos, a hacer luz, como dice la palabra del Señor, como dijo nuestro Señor Jesucristo, a hacer sal de la tierra y a hacer luz, mis hermanos, del mundo. Dios nos ayude en su misericordia, no ocultar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no ocultar lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estos hombres apartados del Señor, estos hombres con caracteres peligrosos, con caracteres, mis hermanos, implacables, no se avergüenzan, muchos de ellos no se avergüenzan de manifestar lo que ellos piensan, no se avergüenzan de manifestar lo que ellos creen, no se avergüenzan, mis hermanos, de aún promover lo que ellos, mis hermanos, lo que ellos practican. Dios nos ayuda en su misericordia. Y esto lo vemos, mis hermanos, en muchas de las ideologías que están, mis hermanos, promoviéndose en el mundo. En muchas de ellas vemos, mis hermanos, estas características. Vemos falta de afecto natural. Vemos falta, mis hermanos, de amor a Dios. Vemos, mis hermanos, el aborrecimiento a lo bueno. Lo vemos, mis hermanos. Vemos el aborrecimiento a la palabra del Señor. Vemos, mis hermanos, el amor a los deleites, en las cosas, mis hermanos, que se promueven en este mundo.
Por tanto, Dios nos ayuda a nosotros, mis hermanos, a promover el amor del Señor, a promover, mis hermanos, la bondad de nuestro Dios, a promover, mis hermanos, las buenas costumbres, a promover la moral que Dios ha establecido para nosotros en su palabra, a promover, mis hermanos, lo que Dios ha instituido para el hombre. Dios nos ayuda en su misericordia a promover la familia, a promover, mis hermanos, la vida. Dios nos ayuda en su misericordia. El Señor nos dé la fuerza. Dios nos dé a nosotros en su misericordia el valor. Como Pablo decía a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y no debemos, como decía también Pablo a Timoteo, no debemos avergonzarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha mostrado a nuestras vidas, de lo que Dios ha revelado a nuestro corazón, que es la verdad. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, no podemos estar atados, no podemos estar encadenados o callados o privarnos de hablar, mis hermanos, la verdad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa misma verdad nos ha hecho libres para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios nos dé la fuerza cada día, mis hermanos. Dios nos dé la fortaleza para poder enfrentar toda aquella mentira, toda aquella, mis hermanos, todo ese aborrecimiento que el mundo está promoviendo, a poder, mis hermanos, enfrentarlo con la verdad de Dios. No con nuestra verdad, no con nuestro pensamiento, no con lo que nosotros creamos. Porque aquí, mis hermanos, lo que nosotros creamos no tiene mucha relevancia si no está de acuerdo a la palabra del Señor. Si está de acuerdo a la palabra del Señor, tiene importancia, pero no porque nosotros lo digamos, sino porque lo dice la palabra. Y detrás de esta palabra, mis hermanos, está el Creador, el Dios Todopoderoso, que hizo todas las cosas y que estableció el orden, mis hermanos, para nosotros, que estableció el orden para la humanidad. Por tanto, mis hermanos, ¿cómo no hemos de promover lo que el Señor ha hablado, lo que el Señor ha enseñado y lo que el Señor ha establecido para nosotros? Dios nos bendiga en su misericordia, Dios nos dé la fuerza para poder aprender, para poder discernir y poder estar preparados. Como dice, mis hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, estar siempre preparado para presentar, en Pedro, estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre, con la ayuda del Señor. Dios nos ayuda en su misericordia. Y así como dice también en Colosenses, la cita que había dado, capítulo 2, versículo 8, la cual le damos a la lectura, mis hermanos. Mirad que nadie os engañe, Señor nos bendiga, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dios nos bendiga en su misericordia. Para el hombre, mis hermanos del mundo, para el hombre que no conoce al Señor, o para el hombre, mis hermanos, apartado de Dios, estas cosas, mis hermanos, son fascinantes. Son para el hombre, mis hermanos, todas estas cosas que promueven, mis hermanos, son fascinantes para sus ojos. Pero, mis hermanos, lo que tienen, el trasfondo que tienen es solamente engaño, solamente destrucción. Por eso, como decía en Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dios nos bendiga en su misericordia. Dios nos dé la fuerza, como decía anteriormente, Dios nos dé entendimiento y podamos aprender a discernir, mis hermanos, a discernir esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina, esa enseñanza fuera de la palabra del Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, a mirar al Señor por sobre todas las cosas. Porque como les decía anteriormente, esto no es nuevo, el engaño no es nuevo, la mentira no es nueva, sino, mis hermanos, siempre el enemigo ha buscado engañar al hombre, ha buscado, mis hermanos, a través de artimañas, engañar, mis hermanos, y opacar la obra de Dios. Siempre el enemigo se ha preocupado y ha buscado opacar la obra del Señor. Si el Señor dice, esto es malo, el enemigo siempre va a decir, no, esto es bueno. Como le decía a Eva, cuando la engañó, el Señor les dijo que no comieran de todo árbol, eso es malo.
Pero el Señor estaba diciendo que era bueno no comer de ese árbol. Dios nos ayuda en su misericordia y el enemigo le dijo, pero ¿cómo va a ser malo si no, si esto es bueno? Dios nos bendiga, Dios nos ayude, mis hermanos, a discernir, mis hermanos, la mentira que el enemigo tiene y está trabajando cada día en la mente. Está trabajando, mis hermanos, de una u otra forma, de manera sutil, de manera sutil está trabajando el enemigo. Pero Dios nos ayude para poder discernir. Y como dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dios nos ayude en su misericordia. Según la tradición, Janes y Jambres fueron dos de los magos que imitaron los milagros de Moisés ante Faraón, Éxodo 7, 11 y 12. Pablo explica que así como Moisés los enfrentó y los derrotó, Éxodo 8, 18 al 19, Dios derrotaría a los falsos maestros que plagaban la iglesia de Efeso. Dios nos ayude en su misericordia. Por eso, decíamos anteriormente que estas características no solamente las veremos en los hombres del mundo, sino aún, mis hermanos, dentro de la iglesia. Pero no dentro de la verdadera iglesia que Dios estableció, sino iglesias, mis hermanos, que han seguido sus propias doctrinas, que a través de artilugios, mis hermanos, a través de show, de espectáculos, mis hermanos, buscan impresionar. Pero ¿cuál es la verdadera intención? Es promover las enseñanzas que ellos tienen, es engañar y es buscar, mis hermanos, para su propio beneficio, buscar, mis hermanos, engañar a los hombres, engañar a las mujeres. Dios nos ayuda en su misericordia. Y como decía, ese engaño no es algo nuevo. Porque cuando Moisés se presentó ante el Faraón y Aarón, mis hermanos, tiró su vara y se convirtió en serpiente, estos magos, que según la tradición, dos de ellos eran Janes y Jambres, también vinieron y también tiraron sus varas y se convirtieron en culebra, igual como la de Aarón. Pero aquí dice la palabra del Señor que la serpiente o la vara de Aarón se comió a las otras, dando a entender, mis hermanos, de que a pesar de que el mundo quiera imitar el poder de Dios, o quiera, mis hermanos, demostrar que tienen poder, que tienen, mis hermanos, capacidad de hacer poder, el Señor, mis hermanos, siempre tiene mucho más poder, porque es un Dios omnipotente, que tiene todo el poder. Como decía un predicador, el enemigo tiene un poder limitado, pero el Señor tiene un poder ilimitado. Dios nos bendiga en su misericordia, un poder, mis hermanos, que sobrepasa todo entendimiento y que puede demostrar y que puede desenmascarar, mis hermanos, el engaño del enemigo. Dios nos ayuda en su misericordia. Por eso dice el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también fue la fe de aquellos. Y esto nos alienta a nosotros, mis hermanos. Nos alienta a seguir confiando en el Señor. Nos alienta a aferrarnos con mayor razón al Señor. Porque a pesar de que el enemigo muestre poder, a pesar de que el enemigo proclame, mis hermanos, lo que él cree que es verdad, a pesar de que el hombre, mis hermanos, proclame cosas contrarias a la palabra del Señor, aún así, mis hermanos, la victoria la tiene el Señor. Él ya derrotó al enemigo cuando murió en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento lo derrotó, cumpliendo la profecía que Dios había dado a Adán y a Eva en el huerto, cuando decía que la serpiente heriría, mis hermanos, en el calcañar. Pero aún así, mis hermanos, tenía el poder, mis hermanos, el Señor. Aún el poder sería vencedor, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer. Tendría, mis hermanos, ese poder permanente para obrar, mis hermanos, y para destruir la maldición que el enemigo dejó, mis hermanos, cuando hizo pecar a Adán y a Eva. Dios nos ayude en su misericordia. Dios nos dé la fuerza. Porque, como dice la palabra del Señor, por cuanto un hombre pecó, entró la muerte al mundo. Pero por otro hombre, mis hermanos, aludiendo a nuestro Señor Jesucristo,
vino la resurrección y la vida. Alabado sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Por un hombre, mis hermanos, vino la muerte, pero por nuestro Señor Jesucristo vino la resurrección y la vida para nosotros. Por tanto, Dios nos ayude a mirar al Señor por sobre todas las cosas y a mirar cómo Pablo continúa exhortando a Timoteo, que a pesar de que vería todas estas cosas, le dice en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. O sea, lo que el hombre, mis hermanos, estaba enseñando no era lo mismo que había recibido Timoteo. Lo que nosotros, mis hermanos, vemos en el mundo no es lo mismo que nosotros hemos recibido. Nosotros hemos recibido para la gloria del Señor, hemos recibido algo diferente. Hemos recibido el amor del Señor. Hemos recibido, mis hermanos, conducta. Hemos recibido una paciencia, como dice, un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es importante que en base a eso también podamos seguir, podamos continuar, podamos perseverar en el Señor. Porque dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, esa fe, mis hermanos, que nos acerca al Señor, que nos hace, mis hermanos, mirar al Señor, ver, mis hermanos, y creer en lo que no vemos, y creer, mis hermanos, y tener la certeza de lo que no vemos. Longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. A partir del versículo 10, mis hermanos, Pablo exhorta a Timoteo a mirar y aún lo que él había visto en Pablo, porque Pablo también fue un ejemplo para él, y que a pesar, mis hermanos, que tuvo persecución, a pesar que tuvo padecimiento, dice, de todas me ha librado el Señor. Como lo habla, mis hermanos, estas persecuciones que él menciona en Antioquía, en Iconio, en Listra, están en Hechos capítulo 13, versículo 45, Hechos 14, versículo 2 y versículo 19. Persecuciones, mis hermanos, que aún pusieron en riesgo su vida. Dice que en Iconio, mis hermanos, lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad y lo tiraron como muerto. O sea, pensaron que había muerto. Y es algo, mis hermanos, es algo grande, mis hermanos, es algo importante de ver y de considerar, de que Pablo, mis hermanos, no solo recibió doctrina, conducta, amor, fe, longanimidad, cuando conoció al Señor, no solamente recibió amor y paciencia, sino que también recibió persecuciones, padecimientos. Y eso mismo fue lo que le dijo al Señor cuando apareció a su encuentro. Le dijo, yo te mostraré cuánto te es necesario sufrir por causa de mi nombre. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros, mis hermanos? ¿Cuál es la enseñanza para nuestras vidas? Dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Dios nos ayude en su misericordia. Dios nos dé la fuerza cada día. Porque es una verdad, una realidad, un principio para nosotros. Si queremos vivir piadosamente en Cristo, vamos a padecer persecución. De alguna u otra forma, de alguna u otra manera, mis hermanos, esa persecución se va a manifestar en nuestras vidas. Pero lo importante, mis hermanos, es no poner énfasis en la persecución, sino poner énfasis, mis hermanos, en el Dios que puede, mis hermanos, ayudarnos a pasar la persecución, en el Dios que puede fortalecernos y que puede librarnos de aquello, si es su voluntad. Y si no, mis hermanos, el Señor también, por algún propósito, por algún motivo, nos hará padecer persecución, nos hará, mis hermanos, padecer por causa de su nombre. Dios nos bendiga en su misericordia. Pero la esperanza, mis hermanos, está en nosotros. La esperanza que hemos recibido del Señor está en nuestras vidas. Para los hombres malos, para los hombres engañadores, como dice el versículo 13, no hay una esperanza. No tienen, mis hermanos, una garantía. No tienen una seguridad. Por eso dice el versículo 13, más los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios nos bendiga en su misericordia, que muchos de los que enseñan
falsa doctrina, no se dan cuenta que ellos están engañando, pero asimismo ellos están engañados, están ciegos. Pero dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dios nos ayude. Y aquí tenemos una enseñanza también muy importante para nosotros. Que lo que hemos aprendido, que lo que hemos persuadido, mis hermanos, y lo que hemos visto, debemos, mis hermanos, persistir en aquello para la gloria del Señor. Debemos persistir en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y como dice el versículo 15, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No podemos de ninguna forma, mis hermanos, restarle importancia a las sagradas escrituras. Por ningún motivo podemos restarle importancia a la palabra del Señor. Porque dice que esta enseñanza, estas sagradas escrituras, miren el propósito que tienen, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra, mis hermanos, y nuestra fe, mis hermanos, fundada en la palabra, trae, mis hermanos, salvación a nuestras vidas, porque creemos que Jesús es nuestro Salvador. ¿Por qué, mis hermanos, creemos que Jesús es nuestro Salvador? Porque la palabra dice que Él murió por nosotros. Porque la palabra nos muestra todo lo que Él padeció. Y la palabra nos muestra, mis hermanos, todo lo que Él hizo por nosotros. Y si nosotros creemos en eso, creemos en el Señor, se cumple lo que dice, mis hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. A los que creen en su nombre, a todos los que le conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos del Señor. Alabado sea el Señor. Por eso lo importante, mis hermanos, por ningún motivo quitarle importancia a la palabra del Señor en nuestras vidas, a la palabra de nuestro Dios. Dios nos ayude en su misericordia. Recordemos lo que el Señor hizo cuando se apareció a aquellos que iban camino a Maús. Cuando Él empezó a hablar con ellos, mis hermanos, Él no les dijo, miren, les traigo una nueva revelación. No les dijo, miren, yo les voy a enseñar algo nuevo que no le enseñaba a nadie más. Sino que Él dice que a través de los profetas, a través, mis hermanos, de la palabra del Señor, Él les fue enseñando y les fue demostrando que esa era la verdad, que eso, mis hermanos, daba testimonio de Él, que de ahí, mis hermanos, estaba la enseñanza para sus vidas, que de ahí tenían que extraer, mis hermanos, la fuerza para ellos, para seguir adelante, la fe para creer que Él era el Cristo. El Señor nos ayude en su misericordia. De ahí podían y de ahí debían, mis hermanos, entender y fundamentar su fe para la gloria de su nombre. El Señor nos bendiga. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como le decía, mis hermanos, la palabra del Señor tiene una importancia vital para nosotros. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, mis hermanos, es útil, como dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es importante, mis hermanos, poner atención a lo que nos dice la palabra del Señor, porque en ella, mis hermanos, encontramos corrección para nuestras vidas. Porque muchas veces también nos equivocamos. Muchas veces fallamos ante el Señor, muchas veces hacemos lo incorrecto. Pero la palabra del Señor, mis hermanos, la que nos corrige, la que nos muestra cómo llevar un camino, cómo llevar una vida agradable ante la presencia del Señor. De ella podemos recibir instrucción para ser instruidos en la justicia del Señor y actuar, mis hermanos, conforme a esa justicia. Alabado sea el Señor. Por eso muchas de las enseñanzas, muchas de las doctrinas que se enseñan en las iglesias, mis hermanos, que se han desviado, no están respaldadas por la palabra del Señor. Están, mis hermanos, respaldadas
por lo que las personas que promueven esa enseñanza entienden. Está respaldada por esos pensamientos, por pensamientos de hombres, por tradiciones aún de hombres. Por eso están muchas iglesias que se han apartado de la fe, están respaldadas por pensamientos humanos. Dios nos ayude, mis hermanos. Pero cuando está fundado, mis hermanos, en la palabra del Señor, ahí cambia, ahí es diferente, porque la palabra de Dios es inspirada por Él. Y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que podamos llegar a la estatura de un varón, mis hermanos, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, perfecto. Sabemos, mis hermanos, que no hemos alcanzado la perfección y no la alcanzaremos mientras estemos en esta tierra, porque aún nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, dijo, no hay ninguno bueno, sino solamente el Padre. Y así también lo confirma la palabra del Señor en Romanos, capítulo 1, donde dice, no hay ni un justo. No hay ningún justo en esta tierra que pueda decir yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, o yo no soy culpable. Todos somos culpables ante el Señor, todos hemos pecado, todos merecemos, mis hermanos, la justicia de Dios en nuestra vida. Pero la gloria sea para el Señor, que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, se sacrificó por nosotros. Y su justicia, mis hermanos, la tornó en injusticia para pagar, mis hermanos, nuestros pecados. Y ahora, mis hermanos, por ese sacrificio somos justificados ante el Señor. Por eso, ¿cómo no bendecirle? ¿Cómo no buscar, mis hermanos, seguir el ejemplo que Él nos dejó? ¿Cómo no buscar hacer la buena obra que Él hizo? ¿Cómo no buscar, mis hermanos, estar enteramente preparado para toda buena obra? Y eso es algo que solamente podemos encontrar al Señor. Y Dios nos ayude, porque muchas veces estamos de alguna forma preparados, o estamos un poco preparados, o estamos buscando prepararnos. Pero el Señor, mis hermanos, quiere que estemos enteramente preparados para toda buena obra, completamente preparados. Y Dios nos ayude a hacerlo así, a prepararnos cada día para poder, mis hermanos, llevar adelante la palabra del Señor en contra de todo lo que hoy se está, mis hermanos, promoviendo en este mundo, estas características de los hombres, los postreros tiempos, que se están, mis hermanos, promoviendo, que se están, mis hermanos, expandiendo. Podamos estar enteramente preparados para, a través de las buenas obras, enfrentar, mis hermanos, aquellas enseñanzas. Como dice la palabra del Señor, poder vencer el mal haciendo el bien para la gloria de nuestro Señor Jesús. No olvidando que toda la gloria es para Él, toda la alabanza. Todo lo que hacemos, como dice Colosenses, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A Él glorificamos en este día y a Él, mis hermanos, le damos toda honra y todo honor. Y por esta palabra, mis hermanos, le invito a orar dando gracias al Señor. Padre, una vez más, venimos ante su presencia, Señor, y te reconocemos, Dios mío, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, amado. Te pedimos por misericordia, Dios mío. Oh Señor, que tú obres cada día conforme a tu voluntad, Dios mío. Padre amado, vemos por su palabra, Dios mío, que el tiempo en el que estamos, Señor, no es un tiempo fácil de vivir, no es un tiempo fácil, Señor, de predicar, no es un tiempo fácil de, Dios mío, servir, oh Dios mío, en la vida cristiana. Pero creemos, Señor, que en todo, Dios mío, momento, tú eres Dios. Creemos que en todo momento tú eres poderoso, Rey de gloria. Oh Dios mío, Señor. Por eso le pedimos en esta hora que usted, Señor amado, obre. Que usted, Dios mío, Señor, fortalezca. Que usted, oh Dios mío, por misericordia, levante, Padre amado. No permita, Señor, Dios mío, que ninguno de sus hijos, Señor, quede tendido en el camino, sino cada día podamos encontrar en ti la fuerza. Oh Señor, líbranos, Padre amado, de aquellos hombres réprobos en cuanto a la fe. Ayúdanos, Señor, a ser, Dios mío, Señor amado, hijo suyo.
hijos verdaderos, Señor, que te alaben en todo momento, Dios mío, y que lleven adelante, Señor, tu evangelio. Padre amado, por misericordia, bendícenos, Señor, oh Dios mío, por tu palabra, Padre bendito. Por amor de tu nombre, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Dios mío, ser tu voluntad, a mirarle a usted por sobre todas las cosas. Gracias le damos, Señor, y ayúdanos, Dios mío, Señor, a seguir esa fe, esa paciencia, esa longanimidad, Dios mío. Por misericordia, ayúdanos a perseverar en lo que usted, Señor, ha puesto en nuestras vidas, a lo que usted, Señor, nos ha enseñado en su palabra, Señor. Por misericordia, ayúdanos, Padre, a seguir adelante con su ayuda, a perseverar hasta el final, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, gracias le damos, en sus manos encomendamos, Señor, todas las cosas. Y ahora le pedimos, nos levante esta oración, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno 98 vamos a dar término a este servicio y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío olores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, sea fortaleciendo cada vida, sea fortaleciendo cada corazón. En este día, mis hermanos, Dios nos sea dando de su ayuda cada día para reconocerle, como dice este himno,
como 3 veces santos, 3 veces santos en nuestra vida, para la honra y la gloria de Él. Él es digno de ser alabado, mis hermanos. Inclinamos nuestros rostros para despedir en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Dios mío, una vez más, le agradecemos, Señor, este momento el cual usted nos ha permitido, Señor, poder estar, Dios mío, alabándole, Señor. Sabemos, Dios mío, que en todo momento su alabanza, Dios mío, debe estar en nuestra boca, Dios mío, en nuestro corazón. Pero gracias, Señor, por poder hacer este servicio, Padre, junto a mis hermanos, Dios mío, Señor, que tal vez no le vemos, Señor, presentes, Padre, pero Dios mío, Señor, a la distancia también pueden participar, pueden alabarle, Dios mío. Oh Señor, te pido que tú bendigas, Padre amado, Dios mío, todo lo que hagamos cada día, Señor, para, Dios mío, el avance de su obra, Padre, entendiendo, Dios mío, que usted tiene un tiempo, Señor, en el cual podremos, Señor, reunirnos nuevamente, Dios mío, oh Dios amado, en la congregación, Dios mío, oh Dios mío, y alabar su nombre, Padre amado, Padre bendito. Por misericordia te ruego, Señor, tú bendigas cada uno de sus hijos, Padre amado, Señor, usted, Dios mío, atiende el clamor de su pueblo. Entendemos, Señor, también que hay necesidad, que hay situaciones difíciles, Señor. Dios mío, que viven, Señor, muchos de sus hijos. Padre amado, pero creemos, Señor, que usted puede sacar adelante a los suyos, que usted puede obrar misericordia en sus vidas. Y eso te pedimos, Señor. Oh Dios mío, que usted aumente nuestra fe cada día. Nos ayude a creer de todo corazón, a esperar en ti, Señor, por misericordia. Padre amado, te ruego, Dios mío, tu bendición sobre cada hogar de sus hijos, sobre cada uno de los suyos. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, como dice su palabra, y poder, Dios mío, Señor amado, enfrentar la mentira del enemigo, no con nuestro poder, sino con el suyo, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos a ser conscientes cada día del tiempo peligroso que estamos viviendo y poder, Dios mío, Señor, con más diligencia cada día buscarte, con más diligencia cada día, Señor. Oh Dios mío, preocuparnos, Señor amado, por hacer su voluntad, Dios mío. En el nombre de Jesús, en su mano encomendamos todas las cosas, rogamos su bendición y su compañía, y todo se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz la bendiga.